Muy buenas, profesor, muy buenas compañeros. Nuestro grupo es el número 4, está conformado por Luis Andrés García, Gino Falcones, Daniel López, Kenny Yagual y mi persona, Andrés Bueno Luisa. Nuestro tema es implementación de cálculos para la optimización de la caída de tensión en motores eléctricos usando MATLAB. Nuestros objetivos son diseñar e implementar la fórmula para el cálculo de la caída de tensión dentro de MATLAB, demostración práctica mediante el uso del programa de MATLAB e implementación de datos reales para la práctica realistas. Fomentación para la prevención y cálculo de caída de tensión. Nuestro problema es que los estudiantes de la electricidad no cuentan con los suficientes instrumentos de conocimiento sobre los problemas y consecuencias de la caída de tensión dentro del ambiente profesional. Actualmente los laboratorios no se imparten temas a poco a participantes sobre los problemas de la caída de tensión dentro de la carrera de electricidad, limitando el conocimiento y uno de los principales motivos de problemas eléctricos. En nuestro marco teórico vamos a hablar sobre definir la caída de voltaje o caída de tensión. Se visibilizará como una decreación de voltaje dentro de una línea eléctrica donde se disminuye al 90% de su valor nominal por un periodo estimado de un minuto. Estos problemas de caída de tensión es un gran problema de la calidad de la energía. Puede generar dificultades y consecuencias en el sistema operativo funcional de los equipos, maquinarias, motores que estén conectados a una línea eléctrica. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a hablar sobre las causas y consecuencias. Pasa la siguiente imagen, Luis. En este caso se puede visualizar los tipos y las diferencias en las causas de sus fallas que pueden haber en un motor eléctrico. En este caso, cómo sería el bobinado de los equipos y el esmaltado. Por ejemplo, en este caso sería el corto entre fases. ¿Qué quiere decir? Cuando hay daño en este equipo, ya sería por contaminación interna del motor o degradación del material aislante por resecado. ¿A qué se debe que se reseque? Por el exceso de temperatura, principios de recalentamiento. Pues no. También, como se puede visualizar, también está el corte en la conexión, que también este problema son las causas por el fallo del material aislante, sobrecalentamiento en la conexión debido a un mal contacto. ¿A qué se refiere un mal contacto? Cuando se hacen las conexiones debidas, pero no se deja aislado, este caso, las conexiones, y puede haber un contacto en las cajas de conexiones. Pues no, también existe en nuestro caso el tema principal, que sería el desequilibrio de tensión. Cuando existe un desequilibrio de tensión o desequilibrio o desbalance de corriente entre las diferentes fases de las líneas del equipo. Pues no, también fallo en el banco de condensadores por mal contacto en las conexiones principalmente. También otro tipo de falla sería el rotor bloqueado. Este es un problema que se presenta cuando hay excesiva dificultad del arranque del motor debido a una elevada caída de tensión. Pues no, también existe el pico de tensión, que se presenta porque el motor es accionado por un convertidor o accionador de frecuencia, en el que están ingresados incorrectamente los parámetros. Pues no. Y también hay otro tipo de falla, que es el corto dentro de la ranura, que también es presentado por degradación del material oscilante resecado debido al sobrecalentamiento. También fallo del barniz de impregnación, que es un líquido que se inyecta a los motores, y estos tienen que pasar en el horno durante 8 o 24 horas a 180 grados centígrados para que no haya ningún problema dentro del barniz y su secado. El uso de simulink para la medición de corriente y voltaje alterna y corriente continua. Bueno, para hacer los circuitos de corriente alterna y corriente continua necesitamos primero los siguientes elementos. Primero la fuente de voltaje AC, el resistor, el sensor de voltaje, el sensor de corriente. Ya, para estos elementos funcionan con algoritmos internos, por lo cual necesitamos un elemento que nos permita realizarlo, que es Solve Configuration. Ahora necesitamos, cabe mencionar que
Un amperímetro, un sensor, se realiza una conexión en serie para que pueda realizar la medición. Pero mientras tenga un sensor de voltaje, tiene que hacerlo de manera en paralelo. Ahora necesitamos un elemento que nos permita transformar la señal física que vamos a obtener mediante nuestro circuito a una señal de Simulink para que podamos encontrar las variables. Es esta señal de aquí que se llama PC Simulink Converse. Y a esa la conectamos con el comando Scope, que esto nos permitirá la visualización de la señal. Y también hacemos la conexión con el elemento display, que esto nos permitirá visualizar de manera numérica los valores. Y asimismo tenemos aquí AC de corriente alterna y DC de corriente continua, solo eso cambia. Ahora configuramos nuestra fuente de voltaje haciendo doble clic y ponemos 120 voltios. Asimismo como el resistor, doble clic y ponemos 10 ohmios. Y corremos el circuito y ya nos saldrá estos valores que nos salen numéricos, y en Scope aquí nos saldrá la señal sinusoidal de la corriente alterna. Asimismo como la medición del voltaje de la corriente alterna, y acá la continua. A continuación, yo les voy a hablar sobre la fórmula de cálculo para nuestra implementación. Entre ellas presentamos dos fórmulas, las cuales son para el respectivo cálculo de la sección mediante un conductor generado por la caída de tensión. Los dos casos que presentamos es monofásico y trifásico. Previamente le vamos a presentar un glosario para entender lo que vamos a calcular. S va a representar la sección del conductor en milímetros al cuadrado. P va a ser la potencia a usar. R va a significar la longitud de la línea en metros, mientras que Y va a ser conductividad del conductor en metros sobre ohmios por milímetros al cuadrado. U va a representar el voltaje del motor en cuestión. La máxima caída de tensión admisible es delta U es igual a 5%. El porcentaje va a representar la caída de tensión en el porcentaje. Y en la siguiente diapositiva presentamos ya la fórmula en un caso, la cual es calcular la sección debido a la caída de tensión sobre la alimentación a un local de lavandería. En este caso se usaría una potencia de 23 kilovatios, mientras que el factor de potencia es 0.96, siendo la longitud de 13 milímetros. Procedemos a reemplazar los valores y tenemos un resultado de 7.39 milímetros. Mediante dicha implementación de la siguiente fórmula, obtenemos los datos que nos permitirá calcular la sección de un conductor mediante la caída de tensión. Gracias. Los métodos de prevención. Los reguladores de voltaje es opción primordial para la prevención de la caída de tensión, debido a que estos artefactos monitorean en tiempo real el voltaje de una línea eléctrica. Un método para la prevención e intervención para el funcionamiento del equipo y evitar picos máximos en el arranque de un motor es el implemento de un arrancador suave. El implemento de un arrancador suave se determinan los valores que alcanza a llegar el motor en arranque y con esto los datos de establecer parámetros de análisis. Ya. En conclusión, en resumen, la medición de voltaje y corriente es fundamental para parte de los circuitos eléctricos para el desarrollo de programas y sistemas de control, lo que permite recopilar datos y estadísticas para la prevención de problemas en motores eléctricos. Esta medición se utiliza para verificar, establecer, actuar y mejorar parámetros en diversas situaciones, como recalentamiento, vibraciones, desalineación, rodamientos sin grasa, cortocircuitos, sobrecarga, fuga de corrientes, desbalance en fase, caídas o baja tensión y mal suministro de voltaje. La bibliografía.